Buenas tardes, estamos aquí reunidos para tener un diálogo donde el tema principal es la práctica reflexiva, tomando como referencia 5 de las lecturas encontradas en el programa del curso Estrategia de Trabajo Docente. Primeramente pasamos a la presentación de los integrantes, el cual nuestro equipo está conformado por Fátima Damari, Paula Vanessa, Jocelyn y su servidor Rogelio. La primera lectura lleva por nombre Propuesta de un nuevo modelo, práctica reflexiva mediada, de la autora Ingrid Eugenia Cerecero Medina. En esta primera lectura se habla acerca de lo que es la práctica reflexiva, la cual es una metodología de formación en que los elementos principales de partida son las experiencias de cada docente en la reflexión de su propia práctica y su contexto. En ella también se maneja la teoría práctica como factor fundamental, ya que si solo se realiza la teoría, la práctica, el análisis de esta será incompleto, por lo cual ambos aspectos son indispensables aparte de realizar la práctica reflexiva y crítica para un análisis completo. La práctica reflexiva debe ser un proceso metódico, consciente, social, entre otras cosas, para que los docentes reciban información de sus demás colegas en su propio medio, etc., y así generar un buen desarrollo. La práctica reflexiva tiene como propósito fundamental la comprensión y mejora del profesionista que la aplica, empoderándolos con nueva información que ellos mismos descubran e investiguen y que les permitan estar en una constante prospección de elementos y hallazgos a favor de una mejora personal y profesional continua. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de que el docente realice su práctica reflexiva, le permitirá conocer aquellas estrategias que le funcionan con sus alumnos o qué es lo que en él está fallando y permita mejorarlo. Existen diferentes modelos de práctica reflexiva. Algunos de los autores principales son Agris y Sean de 1974, Hibbs 1988, Brockfield 1995, Domingo y Gómez 2014, Cortagen 2001, Steph 2011. Son algunos de los principales modelos que se utilizan para realizar la práctica reflexiva. En pocas palabras, la práctica reflexiva constituye una práctica de proceso continuo, de reflexiones intencionales y llevadas a cabo de forma sistemática. Si hablamos de modelos, modelo de Sean propone 10 características de la práctica reflexiva, las cuales son: es un proceso consciente, es intencional, metódico, deliberativo, ético, social e histórico, responsable, retrospectivo y prospectivo, busca el desarrollo profesional y humano e implica un distanciamiento o pausa de la actividad para pensar en la misma. También, para llevar a cabo el modelo de práctica reflexiva, se tienen que considerar 3 fases. La fase 1 es conocimiento del docente y su práctica, fase 2, significación de la práctica y fase 3, resignificación del docente y su práctica. Por otro lado, el autor Pedrosa 2014 planteó un modelo de práctica reflexiva de 6 etapas. La primera de ellas consta en la identificación del problema, diagnóstico, fundamentación, supuesto de acción, implementación y teorización o aporte, los cuales deben ser llevados a cabo de una forma circular y recursiva, atendiendo a 3 procesos. 1. El conocimiento del contexto, de la acción y de la intención. 2. La significación y resignificación de un modelo de acción, puesta en acción, valoración y revaloración, que es lo que significa. Y 3, la emancipación del docente, que viene siendo la síntesis de la relación teórica-práctica del nuevo conocimiento al cual llega el docente. No hay que dejar de lado que tanto la teoría como la práctica tienen una relación dialógica, en la que ambas se necesitan para generarse, comprobarse o corregirse. La práctica reflexiva, en todo caso, requiere de la teoría, de la técnica y de la práctica, pero además se necesita de una parte reflexiva y crítica, que es la más importante en este proceso y que por lo tanto permite un correcto análisis de la misma. Se le atribuye a Sean el término de práctica reflexiva resaltando la existencia de una reflexión en acción, que sucede en el momento dentro del aula de clases, la reflexión sobre la acción, que sucede después de salir del aula de clases, donde se lleva a cabo un proceso más profundo de reflexión y de comprobación de la teoría. La segunda lectura es
práctica reflexiva para docentes, de la reflexión ocasional a la reflexión metodológica, del autor Ángels Domingo Roget. Esta habla y hace mucha mención acerca del practicum, el cual es un espacio curricular profesionalizador, también conocido como prácticas de enseñanza, que significa poner el conocimiento en funcionamiento con el propósito de llevar a cabo algo. Dicho practicum ayuda a los futuros docentes, en nuestro caso docentes en formación, a conocer el entorno escolar, observar y reflexionar las experiencias que se generan en torno a su profesión, nuestra profesión en un futuro, y todo esto se lleva a cabo de una manera presencial. Entre las características de la práctica reflexiva se encuentra que debe de ser un proceso consciente, intencional, metódico, deliberativo, ético, social e histórico, responsable pero sobre todo retrospectivo y prospectivo. La práctica reflexiva puede desarrollarse si el docente está abierto a recibir y evaluar información proveniente de diversas fuentes, como puede ser de sus colegas, expertos, estudiantes, teorías, otros espacios y su propio medio. Sin embargo, es necesario que con toda esta información, el docente llegue a actuar como un agente que procede de forma libre e independiente de la estructura en la que se encuentra inmerso. Por lo tanto, la práctica reflexiva mediada es un proceso de reflexión sobre la praxis del docente y los factores que influyen en ella, el cual debe de ser continuo, intencional y sistemático, y llevarse a cabo en compañía de un mediador y otros agentes de apoyo, en este caso de nuestros profesores, comenzando por un proceso del autoconocimiento y conocimiento del medio, en el cual se toma en cuenta la experiencia, la práctica, la teoría y el contexto, para poder hacer un juicio razonado y reflexivo que ayude a la toma fundamental de decisiones y al desarrollo personal y profesional del docente que la ejerce. La lectura también nos habla acerca de la diferencia entre lo que es la reflexión y la práctica reflexiva. Dice que la reflexión en el ser humano es una realidad natural y espontánea, y la práctica reflexiva es, por el contrario, una actividad aprendida que requiere un análisis. Para Barnett, 1992, la práctica reflexiva es un medio para estimular a los estudiantes a que desarrollen la capacidad de observarse a sí mismos y de emprender un diálogo crítico con ellos mismos y con todo lo que piensan y hagan. Es un procedimiento reflexivo en el que el alumno se interroga sobre sus pensamientos o acciones. La práctica reflexiva es una metodología reciente, por lo tanto, tiene una realidad muy contemporánea. Sin embargo, algunos de sus elementos constitutivos es la experiencia, la reflexión, el conocimiento y el aprendizaje. Un punto al cual me parece correcto es que en los estudiantes universitarios debe existir una capacidad reflexiva, ya que para ser un buen profesional de la educación se debe partir a través de una reflexión de la práctica. La lectura menciona que existen 3 clases de reflexión, que son reflexión sobre la práctica, reflexión en la práctica y reflexión para la práctica. Cabe destacar que la diferencia entre reflexión y práctica reflexiva es que es muy diferente, ya que la reflexión es espontánea en el ser humano y la práctica reflexiva es una actividad que requiere de un análisis metódico con un proceso intensivo y voluntario. Todo lo que nos aporta la lectura de Domingo es muy interesante. Desde un primer momento nos mencionan lo que es la reflexión, suponiendo lo que nosotros es que creemos que significa. Sin embargo, nos dice que la práctica reflexiva es, por el contrario, de manera muy diferente a lo que nosotros creemos que es la reflexión, que es una realidad natural y espontánea. En la práctica reflexiva es algo más complicado. Es una actividad aprendida que requiere un análisis metódico, regular, instrumentado, sereno y efectivo, y que esta solo se adquiere con un entrenamiento voluntario e intensivo. La práctica reflexiva es un medio para que nos estimulen a nosotros como estudiantes a que desarrollemos la capacidad de observarnos a nosotros mismos y de emprender un diálogo crítico con nosotros de la misma manera y con todo lo que pensemos y realicemos. Es un procedimiento reflexivo en el que el alumno se interroga sobre su pensamiento o acciones. La lectura nos dice que no fue hasta el siglo XX cuando se inicia la formalización y sistematización del proceso reflexivo con los trabajos de John Dewey. Los grandes pensadores de tiempos anteriores que contribuyeron a esta formalización fueron Platón, Sócrates, Rousseau, Aristóteles, que con sus ideas consolidaron lo que hoy es esto que estamos trabajando para llevar a cabo nuestras prácticas docentes, que es la práctica reflexiva.
En Platón, su principal contribución fue el reconocimiento del diálogo como una clave de reflexión. Tomando lo que dijo mi compañera Vanessa sobre las tres clases de reflexión que existen, se dice que la reflexión sobre la práctica y la reflexión en la práctica giran en torno a un hecho específico que obliga al docente a reaccionar y respecto al cual actúa con cierta rapidez o inmediatez. En cambio, la reflexión para la práctica es el resultado deseado de los dos tipos de reflexión previos. Dentro de la práctica reflexiva no hay que dejar de un lado a los modelos de investigación-acción. El personaje más representativo aquí es John Eliot, que define la investigación-acción como un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. La investigación-acción, tal como aporta Eliot, se concreta en un modelo en espiral que se inicia con la acción, seguida de la reflexión para llegar al cambio en acción y su mejora, y añade una mejor comprensión del problema y su acción. Otro de estos modelos muy importantes, por cierto, es el de Husserl y Barisville, coreografía de aprendizaje. Su propuesta es el reconocimiento de la estructura coreográfica y compleja de los aprendizajes que realizan los estudiantes y que les lleva a establecer una red de conexiones entre tres realidades que enlazan como una coreografía: las vivencias del aula escolar cuando realizan sus prácticas, sus aprendizajes adquiridos en las aulas universitarias y, por último, los contenidos de la bibliografía científica. Estos aprendizajes de estructura coreográfica y compleja generan aprendizaje experiencial a través del siguiente proceso: anticipación, realización, construcción, generalización y reflexión. La tercera lectura lleva por nombre el diseño de situaciones de aprendizaje como elemento para el enriquecimiento de la profesionalización docente, de los autores Rosa María Farfán y Fabián Wilfrido Romero Fonseca. En esta tercera lectura se menciona sobre el sistema de enseñanza, que se caracteriza por el involucramiento de académicos, instancias políticas y padres de familia. La concepción moderna de la enseñanza le pide al maestro que provoque en los alumnos las adaptaciones deseadas a través de la elección acertada de los problemas que le propone. Tomando una situación matemática como elemento primario, podemos plantearlos cómo transformarla en una situación de aprendizaje. Para ello, debemos cerciorarnos de que la respuesta inicial del alumno no constituye la respuesta correcta, sino que se vea obligado a hacer modificaciones a sus conocimientos previos. Las situaciones didácticas pueden ser definidas de la siguiente manera. 1. Situación de acción. Corresponde a un modelo implícito que sugiere una decisión o el empleo de un algoritmo y que provoca intercambio en perfiles educativos. 2. Situaciones de formulación. La forma de conocimiento corresponde a un lenguaje que le permite la producción de mensajes y por ende el intercambio de informaciones codificadas según este lenguaje. 3. Situación de validación. Toma la forma de conocimiento de una teoría que le permite construir sus propios juicios, los cuales pueden intercambiarse. La propuesta de diseño que se presenta en esta lectura busca construir un lenguaje gráfico de funciones extenso y rico en significados para quien aprende, que permite ir más allá de los procedimientos y los algoritmos propios del álgebra y de la geometría analítica para dar paso a argumentos visuales a partir del uso de la gráfica al resolver situaciones problema, específicamente las desigualdades. Chevallier, 1991, denomina el sistema de enseñanza en sentido estricto, ya que hay un sitio donde se piensa el sistema didáctico, denominado nosfera. Esta dicha nosfera se representa al sistema de enseñanza, que se encuentra directa o indirectamente con los representantes de la sociedad. Lo que nos aporta esta lectura es muy interesante. En un primer momento, cuando miré la lectura, pensé que quizás no tenía algo que me podía aportar, porque hablaba sobre principalmente resolución de problemas matemáticos, pero profundizando un poco más en la lectura me di cuenta de que en realidad sí tiene grandes aportaciones que me pueden servir para llevar a cabo mi práctica. Una idea que me resultó muy interesante desde el inicio es que menciona que la matemática educativa se relaciona estrechamente con una profunda reflexión sobre los saberes, y es obvio, ya que se lleva a cabo un proceso de resolución de problemas en el que se requiere de más que nada reflexionar
analizar y comprobar. Dejando de lado un poco eso, nos dice que el fenómeno educativo es eminentemente social, lo cual me hace recordar el aprendizaje situado, pues nos dice que la labor del profesor es contextualizar y repersonalizar el saber, es decir, debe buscar situaciones que den sentido a los conocimientos por enseñar. Muy interesante y que también nos sirve mucho para llevar a cabo nuestra planeación es que se deben de tomar en cuenta los aprendizajes previos de los alumnos para construir otros nuevos y superar esos obstáculos. Las situaciones de aprendizaje se deben propiciar proponiendo una situación problema, que sería algo parecido al ABP, al aprendizaje basado en problemas, donde el sujeto se enfrente a un escenario en el que deba poner en juego sus saberes. Se dice entonces que el individuo está en situaciones de aprendizaje cuando entra en conflicto, es decir, cuando el diseño provoca que su respuesta inicial a la tarea encomendada sea errónea y el mismo diseño lo hace percatarse de ello. La cuarta lectura lleva por nombre Análisis de la práctica educativa de los docentes, pensamiento, interacción y reflexión, de los autores Benilde García Cabrero, Javier Loredo Enríquez y Guadalupe Carranza Peña. En esta lectura se menciona que la práctica educativa se centra en la interacción de maestros y alumnos, gracias a las actividades reflexivas y dinámicas, es decir, es el proceso de enseñar. Esta práctica educativa abarca los procesos de la planeación docente, como la evaluación de los resultados ante dicha planeación, debido a que forma parte de la actuación docente. Se proponen 3 dimensiones para evaluar la práctica educativa de los docentes. 1. El pensamiento didáctico del profesor y la planificación de la enseñanza. 2. La interacción educativa dentro del aula. Y 3. La reflexión sobre los resultados alcanzados. Complementando lo que acaba de decir mi compañera Vanessa, los autores García Cabrero y Navarro, 2001, propusieron 3 niveles para el análisis de la práctica educativa y son: 1. El nivel macro, que incluye las metas acerca de la enseñanza en las actividades usadas para el profesor. Nivel 2. Meso, realiza las estrategias pedagógicas para dar introducción a los contenidos que presenta el curso. Nivel 3. Micro, se da la valoración de los aprendizajes alcanzados por los alumnos. Con el propósito de guiar el desarrollo del modelo, se enuncian 9 principios retomados de diversos autores y enfoques, que se consideran necesarios para el diseño puesto en marcha de dicho modelo, a fin de orientar sus acciones. 1. Orientación formativa. 2. Orientación participativa. 3. Orientación humanista. 4. Enfoque multidimensional. 4. Enfoque multireferencial. 6. Enfoque ecológico. 7. Evaluación formación contextualizada. 8. Considerar la acción del docente como una práctica reflexiva. Y 9. Considerar al docente como un agente activo. El análisis de la práctica educativa debe comprender el análisis de la interactividad y de los mecanismos de influencia educativa. El concepto de interactividad constituye una de las ideas clave. Alude al despliegue de acciones que el profesor y los alumnos realizan antes, durante y después de la situación didáctica, y enfatiza el conjunto de aspectos que el profesor toma en cuenta antes de iniciar una clase. El concepto de interactividad incluye lo sucedido en el contexto del salón de clases, donde interactúa el profesor, los alumnos y el contenido, actividad a la que los autores se refieren como el triángulo interactivo. A partir del concepto de interactividad planteado por Cole y Sol, 2002, antes analizado, es posible identificar 3 grandes dimensiones de la práctica educativa, correspondientes a las actividades desarrolladas antes, durante y después de las situaciones didácticas propiamente dichas y que ocurren en el contexto del aula escolar. En este sentido, el antes representa el pensamiento del profesor, considerando la dimensión A. El durante engloba la interacción en el aula y se presentan en la dimensión B. Y el después corresponde a la reflexión sobre la práctica educativa y se concibe como la dimensión C. Al dar seguimiento a dicha lectura, me gustó recordar acerca de una información que la misma proporciona, y son que los conocimientos con los que debe contar un maestro en la enseñanza es el conocimiento del contenido que designa, que es el conocimiento teórico-práctico a una materia o disciplina, y el conocimiento pedagógico, que es el conocimiento que tiene el docente sobre un aprendizaje y la enseñanza sin enfocarse a una disciplina en específico. Complementando lo que dijo mi compañera Jocelyn acerca del modelo de docencia de Lee Schulman,
El conocimiento pedagógico general es el conocimiento y las creencias que tiene el profesor sobre la enseñanza y el aprendizaje, sin referirse específicamente a un dominio específico. Esto además agrega al conocimiento del contenido pedagógico, que son las formas de representar y formular la asignatura que la hacen comprensible para los demás, y esta a su vez se divide en otras 4. La A, la concepción global de la docencia de una asignatura. La B, el conocimiento de las estrategias y representaciones sobre la instrucción. La C, conocimiento de las interpretaciones, el pensamiento y el aprendizaje de los estudiantes de una asignatura. Y D, el conocimiento del currículum y los materiales curriculares. La lectura además propone talleres como método de análisis colectivo de la práctica docente. Es un espacio de reflexión en el que se revisarán analítica y críticamente cuestiones de orden teórico y técnico respecto a la docencia y el sentido y la pertinencia de los procesos de formación que se ofrecen en universidades. Para finalizar el diálogo de dichas lecturas, cerramos con Una práctica docente sustentada en la reflexión, de Javiera Ortega B. En esta última lectura se habla de que el proceso reflexivo se logrará cuando la enseñanza esté enfocada a generar reflexión, lo cual permite a los estudiantes que en su aprendizaje profundo exista la integración de conocimientos y habilidades que estos mismos poseen. La reflexión es un proceso en desarrollo de ciclos repetidos de acción, reflexión, acción, y es a través de cada uno de estos ciclos de acción donde existen reales oportunidades de aumentar el nivel de comprensión sobre las situaciones que vivimos. El proceso reflexivo se logra en la medida que la enseñanza esté orientada a generar reflexión. Sean propone sustentar la práctica educativa en una práctica de la reflexión, argumentando que los problemas que atraviesan los centros de formación profesional tienen que ver con la doble relación que establecen con el mundo práctico y el mundo universitario, donde tienden a tener orientaciones o bien dirigidas a las disciplinas o bien hacia la práctica. En las aportaciones de esta lectura nos menciona Grundy, que hace un análisis de la evaluación de las ciencias considerando los tipos de perspectivas teóricas o racionalidades científicas que han ido surgiendo y retoma los postulados de Habermas, quien define las bases de estas racionalidades en 3 tipos de intereses científicos. Un primer tipo de interés es el técnico, es decir, el cual está asociado a la ciencia empírica analítica positiva basada en la observación producida por la experimentación. Habermas explica más tarde el interés práctico, como aquel saber basado en las ciencias histórico-hermenéuticas, que tiene como foco producir conocimientos a través de la significación. Su foco es comprender el contexto donde está inserto el sujeto y la interacción que tiene éste con el medio. Por último, Habermas desarrolla lo que será su línea prioritaria, el interés emancipador, denominado por Pascual como racionalidad crítica. En este se identifica como principal característica la autonomía y la responsabilidad, las cuales solo se consiguen a través de un acto de autorreflexión. La racionalidad técnica concibe al docente como un intérprete o un adaptador del currículum preestablecido. La racionalidad práctica lo concibe como un actor activo que construye el currículum. En ambas racionalidades el docente no cuestiona las características socioculturales del contexto. En cambio, la racionalidad crítica concibe al docente como un actor influyente y activo en el cuestionamiento del contexto sociocultural en el que está inmerso. Por tanto, el aporte que hace como constructor del currículum difiere de lo que plantea la racionalidad práctica. Como había comentado anteriormente acerca del practicum, es que Chomp define el practicum reflexivo como aquella situación pensada y dispuesta para la tarea de aprender una práctica y que cumple la función. El proceso reflexivo se logrará en la medida de que la enseñanza esté orientada a generar reflexión. Este mismo autor, que es Chomp, enfatizó las 3 ideas centrales para identificar una práctica reflexiva, los cuales son reflexión en acción, que es cuando un sujeto piensa una situación sin dejar de actuar y reorganiza lo que está haciendo mientras lo está haciendo. Luego se establece una conversación reflexiva entre el sujeto y los materiales de la situación. Y por último, la persona retoma su pensamiento sobre lo que ha hecho para decir cómo su propio conocimiento en la acción pasada pudo haber concluido el resultado inesperado, lo cual es un proceso denominado reflexión sobre la acción en acción. La reflexión es un proceso en desarrollo de ciclos repetidos de acción, reflexión, acción, y es a través de cada uno de estos ciclos de acción donde existen reales oportunidades de aumentar el nivel de comprensión sobre las situaciones que vivimos. La lectura nos dice que es fundamental tener en consideración que la reflexión está relacionada con el aprendizaje profundo. Esto me hace creer que
La habilidad de la reflexión debe de ser fundamental ahora más que nada en nosotros que somos docentes en formación y que estaremos llevando a cabo nuestras prácticas con nuestros alumnos a futuro, que debemos de desarrollar esa habilidad para comprender qué es lo que estamos haciendo mal y cómo corregirlo. Digamos que es la base que nos ayudará a sobrellevar lo que suceda en el aula, para enfrentar todos esos problemas, saber cómo actuar y también saber. En lo particular, estas 5 lecturas se me hicieron muy interesantes, ya que enriquecieron los conocimientos que ya poseía. Por ejemplo, enriquecí más acerca del concepto de lo que es la práctica reflexiva, la práctica educativa, la práctica docente y otros términos, además igual que sus fases o sus modelos que cada una conlleva. Esto, en lo particular, siento que me ayudó y me ayudará en mi proceso de la carrera de formación docente, para así poder aplicar dichos conocimientos obtenidos y dar a conocer los conocimientos y mis prácticas docentes, para así tanto mejorar a los alumnos en su enseñanza como mi propia práctica para dar a los conocimientos acerca de los contenidos que maneje en distintos grados, como es primero, segundo, tercero. Tomando en consideración lo que esta lectura nos aporta, junto con lo de otras lecturas que anteriormente estuvimos trabajando en esta misma sesión, nos dice que la práctica reflexiva constituye una de las competencias para el desarrollo profesional docente, por lo cual su importancia es enorme. Principalmente porque se pretende formar maestros reflexivos capaces de resolver las situaciones prácticas como profesionales expertos. Y también para aumentar en los futuros maestros la preparación metodológica para innovar e investigar a partir de su propia práctica. Complementando un tanto acerca de lo que menciona mi compañera Fátima, es que el docente no cuestiona las características socioculturales del contexto, pero la racionalidad crítica concibe al docente como un actor influyente y activo en el cuestionamiento del contexto sociocultural en el que está inmerso. Por lo tanto, el aporte que hace como constructor del currículum difiere de lo que plantea la racionalidad práctica. Como conclusión, la reflexión constante sobre el quehacer docente no es una tarea sencilla, porque toma elementos personales del maestro e incluso esta puede depender de la profundidad con que se quiera abordar para construir un mejor desempeño profesional. Uno de los aspectos que considero más significativos es el conocimiento de los alumnos, sus características, intereses y necesidades, el conocimiento del contexto familiar, escolar y social en el que se desenvuelve, la situación de la sociedad actual y sobre todo las exigencias que demandan una formación docente profesional.